muchas gracias al comité de huelga y sobre todo pues a todos los canarios, todos los afectados. Lo primero que quiero que tengáis claro que lo que vosotros tenéis es algo, y lo he comentado antes, que no tienen el resto de las administraciones. Primero, tenéis una unión dentro de todo el aparato sindical que os representa y que os asiste, lo cual obviamente es algo que no existe en el resto de España. Y eso evidentemente os tiene que enorgullecer. Además tenéis una unión dentro de esos sindicatos que lo que sí están promoviendo y luchando es precisamente por vuestro empleo. Obviamente eso tampoco existe en el resto del Estado. Con esa premisa, evidentemente, vuestra situación es diferente, Canarias is different, ¿no? como se dice mucho por aquí, y es cierto que podéis hacer mucho y debéis hacerlo. Cuando a mí me trasladan el acuerdo, sin yo conocer el texto ni nada, realmente me sorprendió, y me sorprendió por lo que estoy diciendo, porque yo no estaba acostumbrado, ni estoy acostumbrado a que los sindicatos fuercen una negociación. Sí es cierto que se llega a esta situación porque vosotros forzáis precisamente por la huelga. Vosotros tenéis mucha fuerza, sois los empleados que de facto lleváis el peso de toda la administración, y de género tonto es el político que no lo sepa. Evidentemente, 4.000 personas cabreadas y 4.000 personas que no me presten servicio, porque yo lo he hecho mal, a mí me va a complicar muchísimo la vida. Lo hicisteis muy bien, se planteó la huelga precisamente porque como no se da solución al problema, pues evidentemente tenéis que demostrar que estáis en desacuerdo con toda esa gestión y que queréis solucionarlo. ¿Cómo? Pues evidentemente planteando huelga, cosa que no se hace a nivel nacional, se ha intentado muchas veces, y el tema de poner pancartas y manifestaciones, pues sabéis que tampoco os lleva realmente a ningún sitio. Sí, es verdad que se evidencia, todo el mundo lo habla, pero lo importante son las acciones. Como digo, ciertamente, y muy bien planteado, convocáis huelga. Esa huelga, os habéis dado cuenta que en muy poco tiempo, para lo que es la administración, pues tenéis diferentes reuniones hasta el punto que firmáis acuerdo. Firmáis acuerdo. El acuerdo lo tengo yo aquí presente. Técnicamente es como debe ser. Se pide exactamente lo que se quiere y ambas partes lo acuerdan. Conseguir la permanencia del personal no fijo del sector de la Administración General de la Comunidad Autónoma de Canarias que se encuentra en situación de abuso de temporalidad. Esto se encuentra firmado por el propio comité de huelga y evidentemente por la Administración, es decir, ya son fehacientemente conocedores, después hablaré de la fehaciencia, son conocedores de que existe un problema de abuso con respecto al personal y que lo que se quiere es conseguir la permanencia de ese personal. Como punto segundo, se acuerda, no estamos hablando de un brindis al sol, sino de un acuerdo donde se identifica y cataloga, identificar y catalogar las personas que están sujetas a abuso de temporalidad y establecer los mecanismos necesarios para su permanencia hasta la extinción de su vínculo contractual con la Administración u organismo autónomo por cualquiera de las causas legalmente establecidas. Evidentemente, tendréis que identificar y catalogar dentro de todo el conjunto de trabajadores cuál es la situación. No es lo mismo ser, porque de facto muchos sois indefinidos por sentencia, otros sois indefinidos no fijos por sentencia. Todo depende del juzgado en el que caéis y el año en el que se presenta la demanda. Y también está la casuística de que también muchos estáis en plazas como interinos laborales
y muchos también todavía no se ha determinado cuál es su situación real. Evidentemente, para que la administración corrija una situación que de facto ha creado durante muchísimos años, lo primero que tiene que tener es el catálogo de puestos, en el sentido de con nombre y apellido ver pues que ella está desde el 2002 con 7 contratos y a día de hoy, según sentencia del Social 27 de Las Palmas, es indefinida no fija. Bueno, pues yo administración, tengo que saber esa circunstancia. Porque estamos hablando de puestos, estamos hablando de personas, no estamos hablando de plazas. Los que están aquí en internet no lo veis. Esto es como un cine, como un salón de actos. Y con el tema del COVID tiene crucecitas, cada 2 asientos hay una crucecita. Y luego lo explicaré, o intentaré explicarlo bien para que sepáis realmente la diferencia de plaza y de puesto. Y aquí estamos hablando de personas, estamos hablando de puestos, no de plaza. Como tercer punto, este también importante, se dice que para buscar fórmulas que permitan cumplir con lo establecido en los apartados primero y segundo del presente acuerdo, se constituirán grupos técnicos de trabajo de composición paritaria cuyas propuestas serán llevadas a las reuniones entre el Comité de Huelga y la Administración para su aprobación definitiva. Los grupos de trabajo son 2. Uno, en el que se determine realmente la radiografía y fotografía del personal, y el segundo grupo es uno más técnico, que es el que tiene que dar, como dicen ellos, estudiará las medidas administrativas y jurídicas legales necesarias para cumplir el presente acuerdo y garantizar la permanencia. Este acuerdo se establece como garantía y condición mínima para una salida excepcional al abuso de la temporalidad en la Administración General de la Comunidad Autónoma de Canarias. No obstante, cualquier mejora de las condiciones establecidas en este acuerdo derivadas de la normativa estatal de carácter básico se podrá incorporar a las cláusulas de este acuerdo. Aunque haya sido un poco tedioso lo que he dicho, pero básicamente se reconoce que es una situación de abuso, se reconoce por la administración que hay que saber la radiografía de todos vosotros, se reconoce que hay que darle una solución, incluso se crea un grupo precisamente de trabajo para legalmente dar la solución, y luego aparece un cuarto punto que dice que cualquier otra mejora que salga en normativa, etcétera, se puede incorporar como mejora. O sea, todo lo bueno, evidentemente, hay que adjuntarlo. Pues esto que se firma el 30 de abril de 2021, como buena administración, se firma, entienden que ya os han callado porque ya han dado, entre comillas, lo que queríais, pero a día de hoy, estamos ya en 2022, no se ha hecho absolutamente nada, que a mí me conste, no se ha hecho nada. Ciertamente se mantiene la huelga porque el problema sigue. Sabemos, somos conocedores, que con la normativa básica existen los procesos de estabilización y de consolidación, que en teoría sirven, según dice el gobierno, para dar solución al tema de la precariedad y para reducir la temporalidad al 8%. Mi opinión, ¿sabes cuál es? O sea, eso es absurdo, eso es mentira y eso es un engañabobo. Y luego aparece mi querido ministro, gracias a Dios es ex, con el icetazo. Entonces ahí aparece una situación jurídica que personalmente a mí ya me empieza a molestar, porque es lo que os están aplicando a vosotros. Ellos entienden que dentro del acuerdo, en el punto cuarto, cualquier mejora en la normativa a nivel nacional se debe de incorporar y es parte del acuerdo. Según ellos, aquí está, en un grandioso informe del Servicio del Régimen Jurídico, Normativa e Incompatibilidades
de la Dirección General de Función Pública respecto a la propuesta del Comité de Huelga elevada el 8 de octubre del 2021, en este profuso informe de 25 páginas hacen una exposición no muy detallada, pero sí es verdad que está un poco trabajada, de la aplicación del Real Decreto Ley 14/2021 con respecto al personal que está en fraude y abuso. Y según el gobierno canario y según este informe, ellos entienden y justifican, no lo dicen per se, pero se entiende, que el Real Decreto Ley soluciona el problema de temporalidad. Con lo cual, el Real Decreto Ley, como he dicho antes, de acuerdo al apartado cuarto del acuerdo, sustituye todo, porque como soluciona el problema, pues ya está todo hecho. Claro, ante esa situación, pues ciertamente se dan por parte del comité pues distintas posibilidades a la administración de sentarse y evidentemente ver qué es lo que pasa, porque hay un detalle muy importante y esto es público y esto lo podrá ver el abogado del Estado, lo podrá ver los servicios jurídicos canarios, porque de facto lo estamos haciendo en un sitio canario. Gracias, consejero. El problema que tiene es que el ICETAZO es una norma que regula a futuro. Es decir, lo que se pretende con el ICETAZO es no crear unas bolsas de empleo temporales y en fraude superiores a ese famoso 8%, pero a futuro. Estamos hablando de julio del 2021 en adelante. Con lo cual, todo este informe que justifica que no se sienten con el comité, automáticamente no sirve. O sea, directamente no sirve. Es más, incluso anticipo lo que pueda decir el servicio jurídico. El servicio jurídico ha tenido también la capacidad de decir que en la administración autonómica aquí en Canarias vosotros no tenéis competencia en función pública. No, yo ya me quedo loco perdido. Vamos a ver, yo soy de Cádiz, pero el poquito conocimiento que tengo jurídico, y eso se estudiaba en primero de carrera, existen las comunidades autónomas. Y es cierto que el artículo 148 de la Constitución, que permite precisamente las comunidades autónomas y da las competencias, la materia de personal y función pública está delegada y la tiene la Comunidad Canaria. Así que, a ver, que no os digan barbaridades, porque si eso es así, hay un principio básico en derecho y es que los nulos se tienen por no puestos, con lo cual toda contratación que se haya efectuado por el gobierno canario es nulo de pleno derecho, según los servicios jurídicos canarios. Según los servicios jurídicos canarios, si no tiene competencia el gobierno canario para nombrar ni hacer nada, pues que venga Dios y lo vea. Os han vendido, y de ahí viene la situación, os han vendido el truco del tocomocho, o cuando un abogado, y no lo digo porque yo me puedo llevar 2 horas hablando, pero cuando un abogado no sabe de algo, abogado y muchísimas personas, muchísimas cosas, lo que hace es hablar y hablar y hablar sin decir nada. Bueno, pues estos son 25 folios, como digo, que yo cuando me los leo, además me quedo perplejo, porque el ICETAZO no es tan malo. O sea, ciertamente tú lees el ICETAZO y no es malo, porque realmente, por lo menos, es una fórmula para que en un futuro no pase. Y está hablando de indemnizaciones y está concretando muy mucho el tema de los nombramientos, pero mire usted, es que incluso siguiendo los principios que crearon el ICETAZO, es vuestra propia radiografía. Luego, si el ICETAZO da unas soluciones, precisamente para que no pasen las cosas,
pues mínimo usted me puede aplicar esas soluciones a mi pasado. Pero es que aún así, el propio informe, y es algo que tenéis todos también muy claro, una administración de facto no puede reconocer jamás un fraude. Eso es un principio básico y eso yo en eso estoy conforme. Por eso se obliga, y es algo que, como he dicho al principio, dentro de la radiografía que tiene que tener la administración, una parte sí la habéis efectuado, pero otros, muchos de vosotros quizás no. El fraude tiene que ser objetivizado, en este caso por un juez, porque si esta señora está conmigo desde el 2002 de forma continua y yo la tengo puesta como interina laboral, yo sé que es un fraude. Pero claro, yo administración de motu propio, bueno, lo puedo hacer pidiendo permisos, informes, etcétera, podría hacerlo. Pero de motu propio yo no puedo firmarle un documento diciéndole a ella, pues te reconozco la condición de indefinido no fijo. Porque ya puesto, si yo tuviese capacidad, pues la nombro fija. Claro, yo no puedo hacerlo. O sea, yo no puedo primero reconocer que ella esté mal contratada, porque la administración se entiende que todo lo hace bien. Después es una puta mierda, pero se entiende que todo lo hace bien. Y sobre todo la consecuencia jurídica. Sobre la consecuencia jurídica también nos va diciendo el propio informe, si hace un estudio de la jurisprudencia, pero esto es como todo, cada uno lo interpreta según lo ve. El problema en España es que no existe una norma que determine cuál es la consecuencia vuestra en situación de fraude, en situación de abuso. Como no hay una norma que determine eso, pues evidentemente tenemos que ir o a pactos y acuerdos, que estos pactos y estos acuerdos evidentemente deben de llevar su respectivo informe jurídico de una parte y de otra parte, y un consenso, y todo lo que se acuerde dentro del seno de la administración, bajo esos principios, eso es perfectamente legal. Lo que yo no puedo es acordar algo ilegal o alegal. Si nos vamos a la propia ley de procedimiento administrativo común, todo acto que dimana de una administración es legal, como he dicho antes, y es ejecutivo desde el momento en el que se firma o en el que se acuerda. No ha habido en ningún momento, porque también hay una posibilidad, y es que la propia administración, si yo soy, digo yo, el consejero de empleo y voy a firmar algo que tenga que ver con subvenciones agrarias, soy de empleo, pero claro, esas subvenciones van a repercutir en peonadas, por entendernos. Bueno, quizá no tenga competencia. Quizá no tenga competencia porque estamos hablando también de algo agrario. En este caso, la Consejería de Agricultura podría en cualquier momento vetarme. Podría anular incluso todo lo que yo pudiese estar negociando o incluso pudiese firmar. Cosa que aquí no se ha hecho porque evidentemente quien está firmando sí tiene la competencia. Cuando una administración se rige bajo los principios de eficacia y eficiencia y legalidad, todo se está acordando pues eso, con un conocimiento, con una competencia, con unos resultados, con unos efectos. Si a mí me dice ahora el señor consejero o el viceconsejero o los dos que no tienen competencia, pues cambie usted de trabajo inmediatamente. Porque podemos estar hablando de cosas peores. Estamos hablando de que hay aquí personas que tienen en sus manos pues el futuro de más de 4.000 familias, personas que sí pueden, y eso no lo olvidéis nunca, sí pueden pedir daños y perjuicios. Aquí hablamos de indemnizaciones, aquí hablamos de muchísimo dinero, y toda esa responsabilidad se puede derivar a una persona o a dos, porque si yo, conocedor del tema, yo asumo la consejería y
y no hago nada, pues evidentemente yo soy negligente, yo tengo responsabilidad. Pero es más, si sabiendo eso, si yo tengo competencia y encima suscribo, yo ya me estoy, no es notificando, o sea, me estoy haciendo responsable de una situación jurídica que yo tengo competencia, obviamente, para resolver. ¿Con quién? Precisamente con el comité de huelga. ¿Por qué? Porque representa pues, a los 4.000 y pico trabajadores. Que es cierto que aquí hay varias acciones posibles, cierto, que algunas ya son de materia individual, sí. A ver, quien no tenga el reconocimiento objetivo de que su vínculo es fraudulento, mi criterio, ya le falta tiempo para objetivizarlo. Con respecto al acuerdo, el comité evidentemente va a ejecutar el acuerdo. Y estamos hablando de un acuerdo que, por entender la única casuística que podría llevar pareja, y de facto vino con el informe, era ese punto cuarto. Cualquier mejora se incorporará y podrá sustituir. Esto no es una mejora, mire usted, es lo que he dicho antes. Con lo cual, este acuerdo es ejecutivo. Y lo primero, y eso no se puede perder de vista, es que se crearon grupos de trabajo que lo dicen perfectamente para buscar las fórmulas que permitan cumplir lo establecido en apartado 1 y 2. Tendrá usted primero que delimitar y decirme en qué espectro estoy. O sea, pues tengo 270 indefinidos no fijos, 1.200 indefinidos. Ahora, habrá que estudiar esas sentencias de indefinido que si se dieron con posterioridad a 1998, que fue el criterio jurisprudencial del indefinido no fijo por el Supremo, pues aunque se ponga indefinido, de facto es indefinido no fijo, según piensan hoy en el Supremo. Porque cuando se empiezan a dar las sentencias de indefinido no fijo, y no lo olvidéis nunca, sois una figura jurídica no temporal, sois atemporales. ¿Por qué? Porque se os reconoce la figura de indefinido en el tiempo, no fijo, claro, porque no soy funcionario. Es decir, se creó por parte del Supremo esa figura porque realmente daba la solución. Usted no es funcionario porque yo entiendo por lo que fuere que no se han pasado los principios de igualdad, mérito, capacidad y publicidad, y ahora, después hablo. Pero bueno, yo entiendo que no. Pero sin embargo, sí te doy el derecho que reconoce el Estatuto de los Trabajadores, ya lo reconocí en el 98 y de hecho se ha ido mejorando con el tiempo, y tengo obligación como empleador tuyo de mantenerte de forma indefinida. Bueno, pues ya está, perfecto, yo no tengo que ser temporal. La temporalidad se la han inventado de un día para otro, pero de un día para otro. También dice, se está hablando que el indefinido no fijo sale en todas las plazas a ofertas de empleo y la persona que sea cesada en la condición de indefinido no fijo será indemnizada, no se le va a dar la opción de reubicación. Bueno, eso es lo que se está diciendo. Porque si yo soy indefinido no fijo, reitero, señor consejero, viceconsejero, servicios jurídicos y jueces de aquí de Las Palmas, porque me da que nos vamos a ver, primero está el derecho a la reubicación. Y esa es la última pelea que vais a tener. Puede que llegue el día en el que yo indefinido no fijo, con 10 años de antigüedad, a mí me cesen. Perfecto. Pero si a mí me cesan, yo tengo derecho a ocupar una vacante. Y una vacante es toda plaza o todo asiento que no esté ocupado por un funcionario. Quitando las plazas que tienen la X, que son de funcionarios, todos los asientos de este aulario donde yo me pueda sentar lo puedo hacer. Y la pregunta es muy sencilla. ¿Tú cuántos años llevas? Tú me dirás 7, pues yo llevo 10, tengo mejor derecho que tú. Te levantas y yo me siento. Entonces tu pelea será ir preguntando uno a uno a ver quién tiene menor antigüedad que tú. Y tú te sentarás en el sitio. Problema.
que si se incorporan 5 funcionarios nuevos, habrá 5 indefinidos no fijos que realmente sí serán indemnizados. Serán los 5 que menos antigüedad tengan. Los demás nos removeremos, nos cambiaremos de sillón, nos cabrearemos. Bueno, yo estaba al lado de la puerta, yo quería al lado del ventilador. Bueno, pero sigue sentado. Coño, sigue sentado. Ese es el futuro. Ese es el futuro. Y ser indefinido, vuelvo a decir, que es lo que marca la sanción, que marca Europa, y es la sanción que se reconoce y se reconoció por el Tribunal Supremo. Entonces, cuando a mí me vienen los informes jurídicos de la Administración diciéndome que no hay una sanción regulada por parte del Estado para dotar de estabilidad como fijo, pero pues mire usted, existe. Que usted no lo quiera interpretar, eso es otra cuestión, pero existir existe. Entonces, esas herramientas las tenemos. ¿Qué es lo que tenemos que, como he dicho antes, darle a la Administración que de facto no puede reconocer un fraude? Todas las herramientas para que todo el que esté en fraude esté reconocido. Eso hay que hacerlo. Y tenemos que tener también la mesa de trabajo precisamente para darle principios jurídicos a todo lo que estamos hablando. Entonces, el acuerdo, esto vale oro. Y este acuerdo se puede ejecutar. Si el acuerdo se ejecuta y vienen los servicios canarios jurídicos y nos dicen lo que he comentado antes, que no se tiene capacidad, que el gobierno canario no tiene capacidad para legislar, que no tiene capacidad para dotar, que no tiene capacidad, bueno, pues si fuese esa la situación, obviamente tenemos que oponernos a esa excepción, por lo que he comentado antes, existe capacidad. Ante soluciones excepcionales, y aquí se plantea que esto es un problema excepcional, hay soluciones excepcionales y se han planteado, tanto aquí en Canarias como en otras administraciones y comunidades autónomas se ha solucionado el problema, con lo cual se puede hacer. Y sí es cierto que yo personalmente veo otras dos posibilidades que yo sí las voy a incorporar, porque yo entiendo que el golpe en la mesa hay que darlo, porque esto no es serio, o sea, no es serio lo que os están haciendo. ¿Que esto se va a resolver en 5 o en 10 días? Yo no lo sé. Yo lo que sí sé es que se sabía que yo estaba aquí en Las Palmas, que es cierto que yo lo he dicho en las redes y tal, pero venía a un penal, y creo que hay una reunión incluso para el viernes, cosa que la semana pasada no había. Con lo cual, el comité de huelga tiene que seguir adelante y nosotros lo vamos a ejecutar. Dentro de la ejecución, en vía administrativa y con informe jurídico que evidentemente va a tirar por tierra el informe de ellos, pues vamos a plantear cautelarmente que toda oferta y convocatoria de empleo se paralice, y se paralice precisamente porque aquí hay una herramienta que evidentemente sí soluciona el problema de todo el personal, y en el momento que una convocatoria o incluso una nueva OPE que se convoque vaya en contra de cualquiera de los 4.000 y pico trabajadores afectos, evidentemente sí tenemos un motivo, no es una presunción, o sea, porque hasta ahora en el resto de España todos son presunciones. Bueno, es que usted está convocando las plazas a policías o a bomberos, los bomberos y los policías no, porque no hay interinos, pero bomberos interinos sí hay. Y es cierto que un bombero interino hace 10 años que estaba cacha y ahora está un poco menos cacha. Pero en el fondo la presunción que se hace es esa, señoría, es que cautelarmente queremos que se paralicen la oferta de empleo de bomberos, porque tenemos bomberos con 15 años que su situación física es diferente. Entonces, mientras se resuelve o no se resuelve, claro, hay jueces que dicen que prima el bien general sobre el bien particular. Claro, pero cuando ya estamos hablando de 4.000 singularidades, ya estamos hablando de una generalidad. Cuando estamos hablando de una convocatoria de paro, que ahora mismo está hasta junio, si no recuerdo mal, del 2022, y que se podrá prorrogar, el problema lo tenéis muy bien planteado.
y esto es para adelante. Básicamente es esto. ¿Pregunta? Voy a hacer una pregunta. La primera vez lo he dejado callado, ¿eh? Sí. Las personas que vamos a demandar de forma particular, ¿podríamos utilizar también ese acuerdo en caso de que no se usara de forma común? Técnicamente no. La situación individual es individual. A ti te da igual lo que ponga el acuerdo. O sea, si tú tienes una concatenación y 17 años, pues es que el acuerdo da igual. O sea, si lo puedes usar, por ejemplo, en los fundamentos diciendo, y me consta que se está negociando, me consta, eso sí. Pero que a ti realmente no, o sea, lo aportes como documental o tu abogado lo diga como alegato, no te va a afectar porque el juez tiene que ver tu situación. Si llueve fuera, si hay un acuerdo, si el consejero dice, si hay una huelga, a ti te da igual que haya huelga. Te da igual a título individual. Yo tengo una pregunta, pero es que no sé, a ver, si la directiva europea dice que hay que sancionar a la administración. Si la directiva europea dice que hay que sancionar a la administración, lo digo que es que no se escuchará. Claro. No, porque antes estaba hablando de... que se dice que hay que sancionar a la administración según la directiva, ¿no? Hay que sancionar al empleador, sí, la administración. ¿Cómo se haría si dicen que, si yo le entendí por lo menos que la administración nunca va a reconocer que ha hecho algo mal? No, a ver, una cosa es que la directiva diga que hay que sancionar al empleador y otra cosa es que la administración reconozca. O sea, la administración per se no puede reconocer, per se, pero evidentemente sí se le puede sancionar. Claro que sí, coño. Precisamente en el estado actual, en el gobierno, tenemos una sanción impuesta precisamente por la comisión, precisamente por la temporalidad en el empleo público. De hecho, el ICETAZ, lo dije antes, ¿cómo se dice? Off the record. El ICETAZO ha sido la invención jurídica muy buena cara al futuro. Pudiese haber sido mejor, muchísimo mejor, pero como iba negociado con comisiones, UGT dice sí, pues lo que tiene. Y lo digo abiertamente. Este ICETAZO se crea precisamente para aportarlo a la Comisión Europea, precisamente porque la Comisión Europea insta al gobierno español a ejecutar la sanción que le tiene impuesta precisamente por no transponer la directiva precisamente al personal público. Y entonces, para justificar el Estado español que ha traspuesto la directiva y que está solucionando el problema, crean el ICETAZO. Pero vuelvo a decir que el problema del ICETAZO, con respecto a vosotros, es que a vosotros no soluciona nada. Y de hecho, mucho me temo que de aquí al futuro tampoco solucione. Pero bueno, ya eso es otra cuestión. Entonces, de facto, Europa sí tendrá que sancionar. Lo que también te dice es que el TJUE deja en manos del juez nacional la sanción. De ahí se creó el indefinido no fijo, porque es verdad que nosotros no tenemos una ley, tuvimos una iniciativa legislativa, de hecho tuvimos 2 iniciativas legislativas populares que daban nombre a todo esto. Lo que pasa es que no se firmó por lo que no se firmó. Que aquí en Canarias, ya os lo dije, simplemente hacen falta promotores que conmigo lo hagan. Como aquí en España no hay una ley que sancione y le ponga nombre, pues el Tribunal Supremo fue quien tuvo que hacer la labor del legislador y crear esa figura. Bueno, pues nada, pues haremos lo que dice Europa, me voy al juez nacional y que el juez nacional sancione, claro. O sea, es que hay que sancionar, aunque sea administración, pero la administración, como te decía, per se no va a reconocer
que con vosotros tiene 4.000 trabajadores en fraude? Que lo sabe, que lo sabemos. Pero en el mundo del derecho hasta lo más obvio hay que probarlo. Hasta lo más obvio. Yo he tenido el juicio con mi hermano. Mi hermano era mi cliente. Bueno, pues algo muy obvio, pues yo he tenido que demostrar que mi hermano es mi hermano y yo soy yo. Vamos, hasta el funcionario, que es su hermano. Pues aquí estamos en las mismas. Yo puedo suponer que ella, por una nómina, porque tiene tiempo de servicio reconocido desde el año 1998, está en fraude, ¿no? Porque la nómina a ella le viene en 1998 y todo el mundo lo podemos pensar. Hostia, pues está en fraude. Ya está, no hay que demostrar nada. Pues no, pues habrá que demostrar que aunque tenga ese tiempo de servicio, habrá que dejar muy claro que dentro de la administración en concreto cumple todos los requisitos del fraude y del abuso, porque igual tiene el tiempo de servicio porque antes estaba en el ayuntamiento, o estaba, ¿qué digo yo?, en la Consejería de Agricultura de Madrid, de la Comunidad de Madrid. Entonces algo que pensemos que es obvio, hasta lo más tonto hay que probarlo. De ahí que alguien objetivo, que sea el juez, tenga que acreditarlo. Yo en los juicios no aporto solamente la nómina. La nómina, el tiempo de servicio, los contratos, todo. Hay que probarlo todo. Llevar al jefe de servicio, todo. ¿Te he contestado? Oh, ha hecho así. Hola. En el caso de este acuerdo, si la administración se pusiera un poco reticente a cumplirlo, según su experiencia, ¿qué posibilidades hay de obligarlo a decir, oiga, aunque usted lo quiere, esto tiene que cumplirlo y seguir los trámites que se considere? ¿Qué posibilidades hay? Siguiendo esa lectura que tú has dicho, si no hay miedo y siguiendo todos los posibles caminos, técnicamente se ejecuta. Ahora, no hay que tener miedo a seguir todos los caminos. Todos. Y cuando dices todo, yo entiendo que puede haber ilícito penal. Yo entiendo que puede haber ilícito penal. Yo no tengo ningún inconveniente en plantear ilícito penal. Yo ya perdí el miedo. El problema que tenéis muchos de vosotros es el miedo. Todos los que no han demandado es porque tienen miedo. Miedo a señalarse, miedo a que el jefe o la jefa, miedo. Entonces, con plataformas, con sindicatos, ese miedo hay que diluirlo. O sea, el sindicato, cuando pone la carne en el asador, aquí no está poniendo el nombre de nadie. De hecho, se están poniendo el nombre de ellos. Pues jurídicamente esto es igual. O sea, yo planteo un compendio de alternativas. Yo valoraré en su momento absolutamente todo y si tengo que tomar alguna decisión la tomo. Por mí no va a ser. Marta, hay una compañera que a través de la vídeo te quiere hacer una consulta. El problema, mira, los bomberos de Badajoz me están llevando. Don Manuel, buenas tardes. Soy Luis Moreno, seguimiento del comité de huelga. Bueno. La verdad es que todo esto nos ha cogido un poquito la organización así sin darnos tiempo a organizar mucho, entonces no teníamos previsto el turno de palabra. Yo le pediría, porque tenemos compañeros en otras islas conectados por la vídeo, y de la misma manera quiero hacerle llegar a los compañeros que están por videoconferencia, que si tienen algo que preguntar al señor Martos, pues tengan la posibilidad también de hacerlo. Claro, sí. Muchísimas gracias. Simplemente eso, si hay algún compañero en la videoconferencia, levante la mano y hagan la consulta de consideración. Aquí van a seguir aquí preguntando, pero ya están organizando para que los de fuera también pregunten. Y aprovechando que la tengo a usted escucha a los compañeros cuando preguntan? Sí. Ah, vale. Sí, estoy escuchando más o menos bien.
quito de la cámara que voy a terminar el café. Bueno, pues nada, trasladar que si hay un compañero conectado a la video que quiere hacer alguna pregunta, y si no, porque continúe preguntando a los compañeros que están presenciales. Levanten la mano y avisamos que quieren consultar. Hola, buenas tardes. Y antes que nada agradecerle su presencia aquí y su lucha en defensa de los trabajadores en abuso de temporalidad. Teniendo en cuenta lo que usted comentaba de que el gobierno de Canarias tiene competencia y que el acuerdo es ejecutivo, quería saber si usted considera o cree que ese acuerdo que ha firmado el gobierno de Canarias y el comité de huelga tiene rango de convenio colectivo. ¿Se puede considerar a ese nivel un acuerdo de convenio colectivo? Muchas gracias. Habéis estudiado. Una de las acciones que yo sí entiendo que se puede plantear, todavía no lo he planteado ni exactamente, es un conflicto colectivo. Claro. Lo que sí tengo claro es que ningún tipo de oferta se puede efectuar ni convocatoria mientras esto no esté resuelto. Porque además, como digo, no es algo que nosotros digamos, eso se está diciendo en toda España. Si es que lo bueno que vosotros tenéis es que lo tenéis firmado, que este señor conoce y sabe que existe fraude y sabe que existe abuso. Entonces, usted, a mí aquí en Canarias no me convoca usted nada. Y si hay que plantearlo como conflicto, se planteará. Ya lo hemos dicho todo. Se va a plantear la ejecución del acuerdo. Se van a plantear las medidas cautelares de suspensión de toda convocatoria y de toda oferta de empleo que pueda tener repercusión o incidencia el acuerdo. Se va a plantear un conflicto colectivo. Porque estamos hablando de personal laboral, estamos hablando de que ciertamente esto sí puede tener rango, porque además no tenemos certificado. O sea, esto no es un acuerdo en una servilleta, en un bar. O sea, esto lo tenemos perfectamente rubricado y es vinculante. Con lo cual, el conflicto colectivo era otra de las herramientas y el tema penal. Porque en el momento que haya cualquier desvío y aquí la gente se quiera quitar responsabilidad, existen varios delitos aquí. Hoy he tenido juicio por mi hermano. Lo único que sí me ha dado coraje, y bueno, pensemos que es en toda España, no solamente aquí, lo único que me ha dado coraje es que he tenido sentencia, delito contra los trabajadores. El pobre empresario no sabía el hermano del trabajador que tenía. Metió la pata y me encontró. Problema. El accidente fue en 2014 y el juicio en 2022. Eso es un inconveniente que tenemos en toda España. Aquí en Canarias pues también sois lentos a la hora de tramitar los procedimientos. Pero bueno, si algo está también subyúdice, pues está subyúdice. Y como digo, yo meterle mano por lo penal, a mí no se me caen los anillos. Yo ya, como digo, perdí cuando demandé al ministro, a comisiones UGT y ACSI, yo perdí todo el miedo del mundo. Tuvo sus consecuencias negativas para mí, porque fue así. Pero bueno, yo supe dónde me metía. Ya no tengo miedo. Evidentemente vosotros no lo vais a hacer a título personal, o no lo vais a hacer, pero... ¿Puede explicar qué significa eso que lo lleva a lo penal? A ver, cuando tú firmas algo, conocedor de que no puedes firmarlo, o firmas algo engañando sobre la consecuencia jurídica, si tú además eres persona pública, si tú además tienes cargo y tienes competencia, si tú además vienes avalado con informes jurídicos, porque tener en cuenta que para la firma de este acuerdo no se firma con perdón por la cara. O sea, esto pasó con todos los parabienes del mundo mundial para que esto se firmase.
si eso se hace así, y yo sabiendo todo esto, ahora me desdigo, obligo a que esto pueda tener una nulidad absoluta a sabiendas, porque si yo ahora digo que yo no tengo competencia, pues mire usted, estamos hablando de prevaricación administrativa como poco, estamos hablando de delitos contra los trabajadores como poco, y esos son delitos importantes, estamos hablando del 314, 15, 16, prevaricación administrativa, y aquí lo único que yo tengo que tener muy claro, y eso ya es objeto de estudio, es la responsabilidad penal real digo, de la persona, del consejero, del viceconsejero, de los servicios jurídicos, porque vamos a ver, este informe jurídico, a mí lo que me está diciendo, voy a justificar como pueda algo para callar bocas. Y seguro que el consejero va a decir, no, yo firmé porque a mí me dijo el asesor jurídico, bueno, pues todo el mundo para acá, todos, no salva ni uno. Eso es prevaricación, eso es exigir las responsabilidades, porque aquí ser político no es, a ver, ser político tiene su responsabilidad, y si usted no tiene ni puta idea de gestionar función pública, pues no lo haga. Y si cree que lo puede hacer, y cree que puede hacer un acuerdo, y cree que puede solucionarlo, ejecútelo, siga para adelante. Porque de hecho vosotros no estáis cabreados por el acuerdo, estáis cabreados porque el acuerdo no se está continuando. Porque si se realiza la mesa, aquí pues no estamos hablando nada. ¿Por qué? Porque vosotros, dentro de un acuerdo que habéis tenido libre y público, pues estáis viendo que se está desarrollando. Lo lógico es que esto, en todo caso, tuviese la pelea última de la mesa última, que es la mesa jurídica, darle solución, pero incluso hay soluciones jurídicas. O sea, puestos a llegar a un ten con ten, o sea, ya sabiendo la administración soy 4.273, y vosotros lo sabéis también, estáis todos conformes. Se reconoce por parte del empleador que hay que darle solución, dotando de estabilidad, o sea, no solución, sino la solución que aquí se está reconociendo es conseguir la permanencia. O sea, está perfectamente redactado, porque de hecho, cuando se hacen los documentos, y eso también lo podéis iros al Código Civil, los actos, los contratos, de lo que dicen las palabras, se ve la voluntad, y aquí la voluntad la tenéis muy clara: conseguir la permanencia del personal no fijo del sector de la administración general. Al decir no fijo no estáis diciendo indefinidos no fijos, no, estáis diciendo personal no fijo porque no soy funcionario, ¿vale? Pero yo no soy funcionario por su culpa, no por la mía, porque eso lo iba a decir antes. Jamás olvidéis que todo el personal que presta servicios de administración, vosotros, todos habéis entrado legalmente, bajo los principios de igualdad, mérito, capacidad y publicidad. O sea, aquí no hay nadie, y eso, vamos, lo llevo diciendo toda la vida, aquí no hay nadie enchufado. Nadie. Porque si hay alguien enchufado, que levante la mano, que también lo denuncio. Porque eso es otra prevaricación. O sea, yo meto a mi amigo Pepe, porque yo soy político de turno, y Pepe, el criterio objetivo que tiene es que es mi amigo. Ni tiene antigüedad, ni tiene conocimiento, ni tiene... Eso es un enchufado. Eso es lo que está todo el mundo en contra. Eso es lo que la opinión pública no quiere. Coño, es que el menganito de los palotes es un enchufado. Vale, pues se haga calle, si yo tampoco lo quiero. Es que vosotros no lo queréis. Es que los funcionarios no lo quieren. Ahora, si hay un funcionario que ha sacado su oposición y yo, que también soy necesario en plaza estructural, no saco la oposición porque mi empleador no ha sacado la plaza, pues no es culpa mía. Porque aquí tener en cuenta una cosa: la famosa tasa de reposición, y eso ya se está haciendo eco en las sentencias, incluso el Supremo. Aquí os han vendido la moto de que por la tasa de reposición no se sacan las plazas a oferta. Y os habéis callado todo. Os he dicho, coño, es verdad, claro, la tasa, no tenéis ni puta idea de lo que es la tasa. La tasa de reposición es reponer efectivos perdidos. Que si a mí se me han jubilado 5, me permitan tener 5 nuevos en sustitución.
no son nuevos, claro, le tengo que poner nombre y apellido. Eso es lo que limita las leyes de presupuesto, los famosos artículos 16. Digo famoso porque siempre es el 16. Esa es la limitación que ha habido. Nunca jamás ha habido una limitación. Es más, hay obligación de sacar todas las plazas estructurales a oferta de empleo. Es obligatorio. Luego ha habido una dejación. Claro, ahora te vas al jefe de servicio y le dices, vamos a ver, Paco, estás en este servicio desde el año 2002. Tú tienes a tu servicio a 17 trabajadores indefinidos, indefinidos no fijos o interinos. Y concatenante, o con obra o servicio, concatenante. Vamos a ver, Paco, ¿tú por qué coño no has sacado esto? O mejor dicho, ¿tú has informado de esto? Entonces Paco dirá, sí, yo todos los años informo. Entonces nos vamos al superior de Paco. A ver, Paquito, si a usted le están informando de que hay plazas estructurales, ¿usted ha comunicado a Función Pública que hay que sacar estas plazas estructurales? Yo lo he comunicado. Entonces nos vamos a Función Pública. Buenas tardes, señor viceconsejero y consejero. Y si ellos son conocedores de esta situación, a pedir responsabilidad personal, porque yo, consejero, sabiendo que tengo que sacar las plazas, no la he sacado, porque mi función como consejero de Función Pública precisamente es gestionar la función pública, y si lo hago mal, pues tengo que pagar, porque yo soy abogado y si lo hago mal, evidentemente pago. Pero no pago porque pierda el cliente, diga, bueno, un cliente menos. No, yo pago. Pues un político es exactamente igual. Exactamente igual. Entonces, lo que os ha pasado a vosotros y a todo el mundo. Si a mí me hacen falta en sanidad, por poner 300 médicos todos los años, ¿por qué he convocado 20 plazas? ¿Por qué? Porque eso determina que necesitaré, ¿cuánto has dicho? 300, ¿no? Necesitaré 270 personas de forma continua. Esas 270 personas de forma continua estructural han entrado después de hacer una OPE. Pero claro, solamente los 30 primeros consiguen plaza, los otros 70, si yo tengo conocimiento. O sea, me pongo al contrario. Si nosotros podemos demostrar que la administración, consejero, tenía conocimiento de la necesidad de las 4.000 plazas, usted mismo me está dando todo y usted mismo me está reconociendo que yo he entrado bajo los principios de igualdad, mérito, capacidad y publicidad. Que no me quiere hacer funcionario porque el artículo 103 dice que tengo que ser de los mejores en una oferta de empleo. Bueno, eso es discutible porque ya hay sentencias que dicen que sí, que si lo dejo perfectamente claro yo puedo obtener la fijeza. De hecho, eso está todavía sub judice y se están peleando. Pero aún entendiendo que no, yo sí tengo derecho de forma indefinida al empleo. Claro que sí, hasta que me jubile, en las mismas condiciones que un funcionario, porque yo no he accedido por la cara, porque si ha accedido por la cara, usted ha prevaricado. Y si no ha prevaricado, usted hay que exigirle responsabilidad por su mala gestión. Responsabilidad presente y futura. Porque también dirá ahora el grupo político, es que lo que haga el consejero. Sí, pero ¿a qué se le pide responsabilidad si eso viene de gobiernos atrás? No, vamos a ver. Si yo cojo un tema, cualquier tema judicial, cualquier tema, eso va por venia. Si el abogado que me precede lo ha hecho como el culo, mi obligación está en informar al cliente que su tema se ha hecho como el culo. Con perdón. Y mi obligación también está en solventar todos los piciazos que se hayan planteado, solventarlos y de hecho, hacia adelante, hacerlo bien. Esa es mi obligación. Pues un político es exactamente igual. A mí no me sirve que el consejero diga que esto es una herencia política. A mí me da igual. En el momento que a usted se le informa que tiene 4.000 personas en fraude y usted no ha hecho nada de lo que tiene que hacer, que para empezar es sacar 4.000 plazas a oferta de empleo, porque si él hubiese sacado las 4.000 plazas a oferta de empleo, aquí no estamos.
Aquí no estamos. Porque o todos sois funcionarios, o yo os digo que no tenéis nada que hacer, porque el consejero lo ha hecho bien. No sé si me explico. Pero aquí hay que empezar a poner nombre y apellido. Como vuelvo a decir, el comité de huelga no va a poner su nombre. Nadie del comité. Nadie. Pero evidentemente los sindicatos sí son los que están luchando por todos los trabajadores. Lo único que os falta es el impulso. Pues ese sí lo pongo yo y a mí no se me caen los anillos. Y hay que pedir responsabilidades. Porque solamente así es cuando se solucionan las cosas. Cuando la gente ve que su nombre, su patrimonio, su futuro, su tal, está, cuando se mueve, hostia, eso es así. Igual que ahora os estáis moviendo, que no me perdonen por lo que voy a decir, pero es verdad, os estáis moviendo porque estáis viendo que vais a perder el empleo. Mientras no teníais ese miedo, estabais todos callados diciendo a mí que nadie me mire, que yo no existo. Pero claro, al final todo el mundo mira. Pues hay que ponerle el cascabel y ahora me echan la culpa a vosotros, pues vosotros echan la culpa a ellos, pero echársela. Y prevaricación, yo entiendo que hay. En su momento, pues se definirá. Y si hay que pedir responsabilidad, se pide. Lo que no se pueden hacer las cosas a lo loco, o las cosas, eso no, pero vamos a ver, con fundamento y bien planteados, sí, y es la única manera. Es la única manera. El consejero no duerme hoy. Eso esperamos. Por fuera hay una pregunta. No sé. Pregúntala. ¿Hay alguien por ahí fuera que pregunte? ¿De internet que pregunte? ¿Y por aquí hay alguien? ¿Por aquí hay alguien más para preguntar? Mira, Berbero, si sale alguna manita así alzada. No, pero eso No, lo ha salido un controla. corazón. Eso lo controla. Yo creo que Rita es la que lo controla. Si yo Rita diría, También se lo digo, señor Marcos. No veo ninguna pregunta de los compañeros que están ahora mismo. ¿De acuerdo? De acuerdo, pues te dedico también el corazón mío, tío. Es chulo, está palpitando. Es chulo. Correcto. Hay una pregunta más por aquí. ¿Qué puede afectar ese acuerdo a lo que salió publicado en diciembre sobre esto para reducir la temporalidad respecto a la gente que ocupa plaza anteriormente al 1 de enero de 2016? ¿El acuerdo es este acuerdo? No, me refiero al decreto ley que salió el 28 de diciembre, con lo que habla de que las plazas, que los gobiernos autónomos pueden aplicar que las plazas ocupadas antes del 1 de enero de 2016 acceda a esas plazas solo por mérito. No te entiendo la pregunta. ¿Sabes que en el decreto del 28 de diciembre Al acuerdo sale que que firmamos, sí, afecta el al acuerdo Estado que da firmamos. a comunidades autónomas Uh-huh. que las plazas ocupadas antes de una fecha se puede acceder a esas plazas por mérito? y Sí, que afecta esa opción está, eso es lo de los 5 años. Ahí yo sé que los sindicatos no lo admiten, vosotros sí, pero nosotros no. Y a mí sí me han planteado, yo personalmente no he hecho nada, pero a mí sí me han planteado que puede ser discriminatorio. Yo entiendo que puede haber discriminación, por lo mismo el fraude no se presume, el fraude tal, y desde el momento que hay 3 años y un día ocupando una plaza de fraude. Entonces, ¿por qué alguien que lleve 5 tiene la posibilidad de un concurso y el que lleva 3 y 2 días no? El fraude es el mismo. O sea, el que Pero lleva nosotros- 3 años y 2 días y el que Pero lleva 5. nosotros no hemos aceptado el tema de los... No. Vale, nosotros no hemos aceptado Que esa eso, sea una lo opción. eso que comenta él, lo que se aprobó, nosotros no lo hemos aceptado. Si nosotros, el acuerdo, no sé si la pregunta a lo mejor... No, yo no he dicho que se acepta. Yo he dicho No, que pero puede No, lo afectar. digo... No, a la acuerdo de nada, que no tiene nada que ver. No, que le entendí que nosotros lo hemos Hemos aceptado. aceptado, sí, también Sí. entendí que decía que hemos aceptado que lo de los que lleven 5 años
Los que lleven menos de 5 años los no pasan por el sindicatos, concurso. los sindicatos traidores. Ah, vale. Perdón. Estaba diciendo lo contrario. Sí, pero si vosotros... Pero como sindicato no traidor, pues prefiero aclarar. Perdón. Los pelos como escarpia. Los traidores. No, es más, aquí en el acuerdo no se dice, no se diferencia en fraude. O sea, que el fraude es fraude, lleve 15, lleve 3 años y un día. Es igual fraude, ¿eh? Exacto. Buenas tardes, Olga. Vamos a ver, yo creo que sí, pero quiero preguntártelo y saber tu opinión. El tema del acuerdo nuestro es del 23 de abril de 2021. Hay una ley reciente, la que estábamos hablando, 2021, del 21 de diciembre, que es posterior. ¿En qué medida crees tú que puede haber compatibilidad o que se prevalece el acuerdo sobre la ley o la ley puede afectar al acuerdo de alguna manera? A ver, como he comentado antes, según la dicción del acuerdo, cualquier ley, además lo deja muy claro. Esto es la edad. A ver, este acuerdo se establece como garantía y condición mínima para dar salida excepcional al abuso de temporalidad en la Administración General de la Comunidad. De la Comunidad Autónoma de Canarias. No obstante, cualquier mejora de las condiciones establecidas en este acuerdo, derivadas de la normativa estatal de carácter básico, se incorporará a las cláusulas. A ver, tanto el licetazo como la norma establece mecanismos de solución. Eso es lo que habría que tratar en la mesa, en la segunda, que estudiará las medidas administrativas, jurídicas y legales. O sea, ¿afecta al acuerdo? Sí. O sea, todo lo que se está normando que beneficie, pues todo eso se puede usar precisamente para dar solución. O sea, puede ser beneficioso, pero que no anula. O sea, el hecho de que exista normativa nueva no anula lo que hay aquí. Porque solamente se podría anular lo que hay aquí si se acuerda una ley canaria que resuelva la permanencia del personal no fijo en el sector de la Administración General. Mientras esa ley canaria no exista, el acuerdo per se. Gracias. Pues si no hay ninguna pregunta más. ¿Y desde Tenerife o por allí no hay pregunta? No, está diciendo la compañera que no. ¿Se ha entendido todo? Pues nada, agradecerle a los compañeros, primero a usted por haber notado la charla, evidentemente, por aclararnos muchísimas cuestiones que yo sé que los compañeros también tenían, y agradecerle a los compañeros que vinieran, las preguntas que han realizado. Quiero también aclarar y decir que el comité de huelga, las 3 organizaciones que lo componen y que nos hemos unido en esta lucha, es COBAS, Intersindical y CEPCA, y también la plataforma de Refalca, que también ha estado ahí en esta lucha, y que este acuerdo lo hemos conseguido estando en la calle, que tenemos que seguir estando en la calle, que hay una huelga convocada, que tenemos que seguir ahí porque aparte de todo el tema jurídico y que podemos plantear y presentar y seguir la lucha también en los juzgados, tenemos que seguir en la calle porque yo creo que eso es lo más importante. Recordarles que ese acuerdo se consigue porque salimos a la calle, porque estábamos ahí y que sigamos en esta lucha, y que es súper importante. Yo creo que es verdad lo que dijo él en cuanto a la unidad sindical, eso es súper importante, eso nos hace fuerte, pero también nos hace fuerte no solo los que estamos en el tema sindical o los delegados, nos hace fuerte todos los compañeros, y que también todos salgamos a la calle, que somos capaces de parar la administración pública porque es de justicia nuestra permanencia. Nada más que decir, agradecer a Y todos. son personas. Sí, eso, somos personas, trabajadores. Son personas, familias, y eso es lo que tenéis que dejar claro en la calle. Que la gente no vea un problema, no, pues, eres tú, es ella, los niños, los maridos, soy 4.000 familias que hemos estado trabajando en cualquier momento, en la pandemia, en todo hemos trabajado, hemos demostrado ya nuestra valía, nuestros puestos de trabajo, y es injusto que nos quieran echar a la calle. Así que, compañeros, ánimo de seguir en la lucha.